Y aquí las glosas de hoy. La Fiscalía Anticorrupción no tiene un juzgado que resuelva los recursos pendientes del caso FCC porque el juzgado que llevaba el caso cerró. Ese caso debe concluir a finales de este año y ya fueron anuladas varias diligencias y ya negaron la petición de declarar el caso como causa compleja. Crónica de otra muerte anunciada. Y hablando de FCC, seguimos sin conocer su acuerdo con el Seguro Social. Esa es la madre de la falta de transparencia. Doctor Lau, ¿para cuándo? Además debería contarnos uno. ¿FCC está haciendo un hospital modular detrás del complejo? Ojo a eso. Y dos, el contrato de los 168 millones del seguro se desuspendió. Contrataciones Públicas lo revivió. ¿Ven por qué no estaba eliminada, sino solamente suspendida? Porque son unos vivazos. La hija de Carla García, subdirectora del CENIAF y nieta del viceministro de la Presidencia, se tomó su foto de graduación con sus amigas en el Palacio de las Garzas y en el helipuerto del Palacio de las Garzas. ¿Por qué? Porque esta gente de verdad se creyó que Panamá es su finca privada. Nuestros gobernantes tienen una capacidad increíble de hacerlo mal. Solís decidió de un plumazo no fiscalizar más las obras de emergencia, pagarlas solamente con el visto bueno de la entidad contratante. O sea, decidió no cumplir con su papel. Si con inspecciones previas hay goles, imagínense sin. Esto pronostica muchísimos más desfalcos. Con esa misma metodología se atracó vulgarmente el país desde el PAN. Curiosamente, en el 2018, cuando se vendía como la solución a todos nuestros problemas, Solís tuiteó que el gobierno y que Humbert, siguiendo las instrucciones de Varela, habían eliminado los controles previos para incrementar la corrupción y que con él iba a haber control previo, simultáneo y posterior. Miren ahora lo que hace, sin pena ni asco. Y lo hace porque puede, porque lo dejamos, porque esto es escandaloso, pero no despertamos y les exigimos hacerlo bien. Lo otro, igual de escandaloso, es la contratación por parte de Presidencia de una empresa para auditar las compras de la pandemia. Tras que Contraloría decidió que no va a ejercer el control previo, no es ni capaz de ejercer el control posterior. Cuánta incapacidad y cuánta complicidad. Pero el asunto es todavía peor. Primero, no sabemos cuánto nos costará esa contratación porque, de nuevo, nos esconden información. Y segundo, aunque las auditorías determinen desfalcos, absolutamente nada pasará, porque la Corte ya dijo que las auditorías privadas carecen de legitimidad y no sirven para determinar peculado. Las auditorías válidas son las de Contraloría, pero que Contraloría se niega a trabajar. Pero no importa, sigan gastando. De verdad, lo están haciendo peor que si se hubieran propuesto hacerlo terrible. Hablando de gastadera, y anunciaron nuevos ascensos en el Senan, en Senafronte y en la policía porque aquí lo que sobra es billete, especialmente cuando no se trata de insumos médicos ni pagarle a las enfermeras y los doctores. Vieron el despliegue de 8 policías decomisando 16 cajas de cerveza en La Chorrera. En eso andan, en vez de atacar la delincuencia. Hemos tenido 62 asesinatos más que el año pasado, aún con toque de queda permanente. Pero no, ellos están buscando cervezas. Más allá, ¿qué hacen con eso que decomisan? Por otro lado, pero en la misma línea de la gastadera, la Asamblea contrató excepcionalmente, como para variar, la remodelación del diminuto palco de prensa. $49.400 evadiendo la fiscalización porque no pasan de 50.000, porque ahí sí son estrategas, ¿no? A pesar de la oposición de las propias comunidades y de que en la Asamblea no se cumplió con los requisitos en su presentación, Cortizo sancionó la ley que crea la sexta comarca, dividiendo aún más este país microscópico y acentuando los atrasos en educación y salud. Pero todo sea por el clientelismo, porque eso no es para preservar ninguna cultura de los pueblos originarios, para que estemos bien claros. Eso le facilitaría la 7ª reelección a Benicio Robinson, presidente de su partido, y que en el 2019 salió por medio cociente. Politiquería al fin y al cabo, fuera de más plata para planilla, funcionamiento, etc. Y entonces, por otro lado, sale la gobernadora pidiendo juguetes donados para regalarlos. Primero, eso no funciona de la gobernación. Segundo, ninguna entidad del gobierno debería tener la cara de pedir donaciones a los ciudadanos con el despilfarro que se cargan. O sea, aquí con pandemia aumentaron 6% la planilla. Y tercero, pedir juguetes para luego ella tomarse la foto entregándolos, foto que además le va a servir para su campaña política. Lo mismo con Pineda, regalando pavipollos con su nombre impreso. Eso lo pagó él. ¿Hasta cuándo? Sucre anunció que contratarán más médicos y, de ser necesario, extranjeros. Si hubiera cumplido la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que anunció eso, los médicos no estuvieran los fatigados que están, con los errores que eso conlleva. Pero es que es eso, habla y no hace. Igual que Israel Cedeño, dice que van a cerrar los restaurantes que incumplan. Y la Fragata la cerró, y la Morena la cerró, y los otros que incumplieron los cerró.
Hablando del ministro de Salud, me he quedado pensando en el de endurecimiento de las medidas contra los que violen las normas sanitarias. Totalmente innecesario porque ya había medidas y bien duras. Simplemente había que aplicarlas por igual. En noviembre retuvieron a 3.586 personas por incumplir el toque de queda. ¿Cuántas de esas eran allegadas? Ahora le van a quitar los bonos y los subsidios a los que vayan a la fiesta. Pero a los que vayan a la fiesta y no reciben el bono, ¿qué les van a hacer? O sea, esa es una medida para los pobres. Más allá, la responsabilidad es compartida. Claro que están mal las fiestas, claro que están mal las aglomeraciones por el Día de la Madre, pero ¿qué opción hay, por ejemplo, en el transporte? Ustedes vieron las imágenes del metro hasta el Tate. Ahí el distanciamiento es absolutamente imposible. Habiendo tantos busitos colegiales parqueados, eso es imperdonable. Pero si en política llueve, en deporte no escampa. Las elecciones del COP, Comité Olímpico de Panamá, eran el sábado. Competirían 2 nóminas. El Comité Independiente vinculante dijo que una de las nóminas no podía correr porque incumplía las normas, pero el Comité Olímpico Internacional determinó que sí podían. Aún así, la nómina de las irregularidades, en la que están Luis Barría como miembro y Franz Weber como asesor, pidió posponer las elecciones. Ante la decisión del COP de que entonces se dieran las elecciones con una sola nómina, llegó el MINSAT a decirles que no podían hacer las elecciones. Uno pensaría, ¿qué tiene que ver el MINSAT si tenían todos sus permisos en orden? Bueno, una de las irregularidades a las que hizo referencia el Comité Independiente fue que una de las que correría en esa nómina pertenece a una federación de pentatlón que no está debidamente registrada, como lo exige la ley. ¿Y quién es el secretario general de esa federación? El mismísimo ministro de Salud. Donde se meten es a dañar todo. La Corte admitió la demanda de nulidad de Lombana contra la resolución del gabinete que le aprobó un crédito de 22 millones a la Asamblea para pagar planilla. Le toca a Carrizo ahora explicar por qué pagó operación corriente con deuda, si eso lo prohíbe la ley. A ver si de paso publica la información de las planillas, porque no es favor, es obligación. Ya acabó la fase intermedia del caso del diputado PRD, Arquesio Arias, por delitos sexuales. Ahora va a ir a juicio ante el Pleno de la Corte. ¿Ya le parecerá prudente y oportuno al PRD, a la Asamblea y a la Comisión de la Mujer pronunciarse al respecto o todavía no? Los saluditos van para el SPA. ¿Cuándo van a anunciar fecha para el juicio de los pinchazos? ¿O es que están apostando a que pase el tiempo y el caso prescriba, como abiertamente dice Martinelli que ocurrirá? Y otros saluditos para el ingeniero municipal, que salió a buscar comercios que usurpan el espacio público. ¿Pasó por Beirut o pa' qué? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en todas las redes de MED, como en @flornicerach y mi cuenta de Twitter.